Gracias, como siempre, por estar aquí, por compartir con nosotros, por venir presencialmente, aunque, como siempre decimos en todo, después se puede volver a ver la conferencia en el YouTube, en el canal oficial de YouTube de UGT Madrid Oficial, y así recordaremos cómo, pues si la conferencia nos ha gustado, podremos repasar los aspectos más interesantes. Voy a complicar un poco esto porque tengo que hacer las dos funciones de moderadora y operadora de cámara y estas cosas. Perdonad a quienes estáis aquí porque me veréis un poco despistada y mirando maquinitas y esto, pero bueno, estoy por lo menos escucho, puedo hacer dos cosas a la vez, de momento. Bienvenidos y bienvenidas a la segunda sesión de este ciclo de conferencias que empezó el jueves pasado, el día 22, con una gran conferencia de Antonio García Santes Mases, que supuestamente iba a hablar de Unamuno y su visión agónica de España, y además de hablar de eso hizo un recorrido por Unamuno maravilloso, que yo creo que si no lo habéis visto podéis rescatarlo en ese YouTube porque merece la pena esa conferencia de Santes Mases y el debate posterior que hubo, que ese también a mí me pareció muy enriquecedor porque siempre se pone la etapa en la que vivió Unamuno al lado de qué está ocurriendo ahora y haciendo comparaciones inevitables. En este caso, digo, es la segunda sesión de este ciclo de conferencias. Susana Huertas, mi amiga Susana Huertas, secretaria de Salud Laboral y Medio Ambiente de UGT Madrid, será quien nos hable de Unamuno y su teoría literaria. Nibola es la culpable de que yo me haya leído Niebla. Ya haré comentarios al final, cuando termine su ponencia, porque se lo agradezco que me haya obligado, entre comillas siempre, a leer Niebla, porque, bueno, pues todavía sigo impresionada. Susana Huertas es secretaria de Salud Laboral con distintos apellidos de esa secretaría, porque ha llevado medio ambiente, pero ha llevado también desarrollo territorial, vivienda, en fin, urbanismo, un montón de epígrafes, pero ella es una gran una prevencionista, una amante de la prevención de riesgos laborales, una gran especialista además, y bueno, pues desde 2013 es responsable de esa secretaría. Es licenciada personalmente, es licenciada en filología, bueno, lo otro también es personalmente, qué cosas digo. Es licenciada en filología hispánica por la Universidad de Alcalá de Henares, porque además ella es complutense también. Ha realizado un máster en Sistema Gestión Integrada de Calidad, Medio Ambiente y Salud Laboral, técnico superior de Prevención de Riesgos Laborales y máster oficial en Prevención de Riesgos Laborales. Además, ha sido representante sindical en su empresa Iveco, España, donde ha desarrollado su acción sindical como delegada de prevención. Bueno, tiene eso, distintos perfiles, ¿no? Tiene el perfil profesional, tiene desde luego un gran amor por el estudio, porque además es que le encanta, pues eso, perfeccionarse siempre y seguir progresando en sus conocimientos. Pero además es que a nivel institucional, por parte de UGT Madrid, realiza muchísimas funciones. Es consejera de Administración del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Relaciones institucionales en salud laboral con la Inspección de Trabajo de la Comunidad de Madrid, relaciones institucionales con la Fiscalía de Madrid de Siniestralidad Laboral, miembro de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo del Ministerio de Empleo, patrona de la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales, miembro del Consejo de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, miembro, representante del grupo de trabajo de etiquetado, es que lo de miembro no me gusta, representante del grupo de trabajo de etiquetado ecológico de la Comunidad de Madrid, representante del grupo de trabajo de caza y pesca de la Comunidad de Madrid, de hecho sabe mucho de la trucha arcoiris, representante del Consejo de Consumo
la Mesa de Precios y Legislación de la Comunidad de Madrid, representante de la Mesa de Movilidad del Ayuntamiento de Madrid y alguna cosa que se habrá quedado ahí porque me han dicho que este no es su currículum actualizado, No, así que eso ya Marga. tendrá más cosas por ahí, eso, y alguna cosa que le ha pasado a Marga en este nuevo periodo, ¿no? Susana decía al principio que es mi amiga y como amiga no tiene precio. O sea, tener a una amiga en Alcalá es lo mejor que te puede pasar porque la ruta de la tapa de Alcalá es algo que si no conocéis deberíais conocer porque es fantástica. Y además es una ciudad además especialmente vinculada con la cultura, por supuesto con Miguel de Cervantes, pero siempre es un placer pasear por esas calles y más de su mano. Es amante de sus hijos, a los que no cuida, sino que está con ellos siempre que puede, porque ella más que, vamos, habla de educación siempre, no habla del cuidado de los hijos, sino de la educación de los hijos. Y bueno, pues es una persona para mí muy especial porque es muy inteligente y porque tiene una capacidad de análisis de qué está ocurriendo en el mundo que yo conozco en pocas personas. O sea, pocas personas tienen esa capacidad que tiene ella. En serio, de verdad, quería presentarte de esta manera. Bueno, Susana es la culpable de que tengamos estas 4 conferencias programadas junto con Antonio Chazarra. Antonio Chazarra plasma en el programa lo que se le ocurre a alguien. Y en este caso, Susana un día nos dijo, muy bien, a ver, está estupendo hablar de Galdós, Emilia Pardo Bazán, como no se va a hablar de Emilia Pardo Bazán, y más en su centenario, pero a ver si algún día os animáis y habláis de Unamuno. Se lo comenté a Antonio y me dijo, ya está, Susana hace una, yo hago otra, Santes Mases, estoy seguro de que prepara otra y conozco a un gran experto, que es Pedro Rivas, que dará la cuerda. Así que a los amantes de Unamuno os invito a que el 13 de octubre escuchéis a Antonio Chazarra hablando de identidad y autenticidad en el Teatro Unamuniano. El 19 de octubre, la semana siguiente, Unamuno, primer catedrático socialista en la Universidad Española, que lógicamente hablará de ello Pedro Rivas, que es profesor de pensamiento filosófico español en la Universidad Autónoma de Madrid, pero ya digo, un gran experto en la materia. Y encima, pues contamos siempre con el público para hacer esas intervenciones, esos comentarios que siempre mejoran y perfeccionan las conferencias que puedan dar los conferenciantes. Así que quiero agradeceros que estéis aquí, especialmente a Marina Prieto, a la secretaria general de UGT Madrid, que además nos ha dicho que iba a intentar estar en todas las conferencias por algo que me parece muy importante en una secretaria general, y es que le gusta aprender. Entonces, gracias Marina por estar, gracias Marga, para mí eres Marga, aunque eres Margarita Domínguez para el público general. Muchas gracias por estar, por acompañarnos, porque también estás haciendo posible esto como responsable de la Fundación Progreso y Cultura que dirijo. Y ya me callo porque ahora creo que nos va a tener que contar alguna cosita Susana y creo que va a ser interesante. Bueno. Eso espero. Muchas gracias. Pues gracias, Jo, qué presentación. Porque una de las cosas que te he olvidado decir que soy tímida, muy tímida. Entonces yo, pues nada, agradezco a Isabel, evidentemente, siempre que escucha mis ideas locas, que a veces se me olvida que escucha mucho y que me tiene en cuenta, que yo pienso, yo ahí suelto cosas, digo, la pobre mujer, digo, pues ojalá, evidentemente lo que quiere y lo que no, pero sí que coge más de lo que a veces pienso, creo, considero. Y gracias luego por transmitírselo a Chazarra y que Chazarra pensara, pues nada, Susana una y hacemos el ciclo. Muchísimas gracias, ¿no? por empezar este ciclo.
de Unamuno. Es verdad que a mí esto me ha tenido en tensión, lo tengo que reconocer. Para mí es un reto, hace muchísimo, sí es verdad que yo soy licenciada en Filología Hispánica, pero es verdad que mis derroteros laborales, ¿no? han ido por otros lados y sí que es verdad que la filología, aunque la llevo en el corazón, pero sí que es verdad que se ha quedado un poco aparcada en mi vida. La lectura nunca, evidentemente, porque como buena filóloga, soy lectora, ¿no? Eso puede ser, eso no se puede separar, ¿no? Pero sí que es verdad que lo he llevado un poquito, lo he dejado un poquito, ¿no? El tema de la filología. Entonces, de repente, ¿no? A hablar de Niebla, porque me dijo, ¿de qué hablas? De Niebla, claro. Porque además en la lectura, ¿no? del 23 de abril, el día del libro, pues leí un trocito que yo creo que ahí Isabel también tiró, ¿no? Leí un trocito y evidentemente leí la parte en la que se describe que es la nívola, ¿no? Nívola. A mí se me va a nívola, pero es nívola. ¿Y qué significa, ¿no? ¿Qué significa Niebla? A ver, a mí es que yo tengo un gran problema con Niebla, y es que a mí Niebla fue quien, con 15 años, esa lectura obligada que nos pusieron en el instituto con 15 años, me marcó la vida. Hay gente que le marca otras cosas, a mí me marcó la vida Niebla. De hecho, yo estaba haciendo ciencias puras en bachiller. Hice ciencias puras, hice matemática, física, química y acabé en filología. Siempre me había gustado leer, pero sí que es verdad que Unamuno consiguió en mí hacerme una serie de preguntas. Me sacó de mi niñez, de mi adolescencia, y me llevó a otro sitio, me llevó a otra parte. Entonces, por eso Niebla, ¿no? Antes de nada, me gustaría aprovechar también para decir que hoy, 29 de septiembre, es el cumpleaños de Unamuno. Nació el 29 de septiembre de 1864. Curiosamente, además, día que se supone, y en Alcalá lo creemos así, que también nació Miguel de Cervantes. Entonces, sabéis evidentemente que se supone que nosotros tenemos, se supone no lo tenemos, el registro de bautismo, ¿no? Aunque sé que hay mucha controversia con muchos pueblos, pero tenemos el registro de bautismo, y entonces, como fue el registro de bautismo, creo recordar la fecha, el 9 de octubre, pues evidentemente se les bautizaba a los niños en aquella época unos días después. Entonces la suposición es que nació el día de San Miguel. Por eso se le puso el nombre, porque antes se ponía el nombre o del padre o del nacimiento. Entonces se supone que era Miguel, ¿no? Miguel de Cervantes, Miguel de Unamuno. 29 de septiembre, esa tradición de poner el nombre del día del nacimiento, y qué casualidades de la vida, además, engarzan en esta niebla, ¿no? Porque sí que es verdad que Niebla no se puede concebir si no se concibe el Quijote, no se concibe a Cervantes. Entonces, parece que todo cuadra. Hoy ha habido una conjunción de astros, ¿no? Y hoy todo cuadra. A ver, voy a ponerle mejor aquí. No sé mucho. Aquí. Eso, ¿cómo surgió? Pues surgió, pues, Galdós es un gran pensador, pero sí que es verdad que yo tiro por Unamuno. Perdóname, es eso de debatírselo todo, romperlo todo. No saber. Claro, a mi niña de 15 años de repente se le rompieron las estructuras de la cabeza, se le rompió todo, y sí que es verdad que pensó, ¿no? que era esto, ¿no? Una nueva forma de visión de mi vida, el existo, no existo, quién soy yo, de repente no soy. Me llevó, me cautivó, me engañó. Yo, además, hay una cosa que siempre le digo a Isabel, y ahora te voy a contar el porqué del origen. Yo siempre digo que a mí un libro me engancha o no me engancha porque me engaña. Eso sí, yo parto con la premisa de que me dejo engañar. Yo me pongo a leer y digo, engáñame. Llévame a otra realidad que me la crea, engáñame. Y entonces el libro me engaña o no me engaña. Hay grandes bestsellers que a mí no me engañan. Y hay libros y hay obras que me engañan, que me enganchan, que me llevan a otra realidad. Ojo, que a mí me engancha y me engaña Harry Potter. O sea, filología, y además encima me encanta la literatura infantil y juvenil, de la cual empecé el doctorado, no llegué a acabarlo, pero sí que es verdad que a mí todo lo que es literatura infantil y juvenil me lleva mucho, ¿no? Y Harry Potter me engañó. Libros de fantasía.
El Señor de los Anillos, me engañó, un gran libro. Y sí que es verdad que a mí no, pues me llegó a enganchar. Pero sí que es verdad que ahora cuando se me plantea, pues claro, yo leer este libro como Niebla, para mí ha tenido 3 lecturas. Primero la lectura de los 15 años. ¿No? Perdonad que hable de mí, pero tengo que contextualizar para luego más adelante lo entenderéis. Soy muy tímida, no me gusta hablar de mí, pero necesito hacerlo para que me entendáis lo que quiero, a dónde quiero llegar. Primero mi lectura de los 15 años. Mi lectura de los 15 años, evidentemente, fue totalmente diferente a esa lectura que he hecho este verano por placer de decir, venga, ya que me toca una ponencia, voy a leerlo, ya lo analizaré. Pero ya es verdad que ya iba condicionada al análisis, ya iba un poco condicionada a ese análisis y mi lectura ya fue diferente. Y mi tercera y última lectura, ha habido en medio alguna referencia, pero mi tercera y última lectura sí que es verdad que ha sido la lectura ya del análisis, la lectura crítica. Y evidentemente he leído 3 obras diferentes. Por eso, para mí y para los estudiosos, ¿no? Niebla, Unamuno, pero sobre todo Niebla es hermenéutica. No podemos concebir Niebla sin la hermenéutica. Unamuno me va a perdonar, como gran profesor de griego, catedrático de griego de la Universidad de Salamanca, que no me ponga a digregar la palabra hermenéutica, pero sí que os hable del concepto, ¿no? El concepto hermenéutica yo lo aprendí muy rápido porque tuve una clase de hermenéutica en la facultad de Filología de la Universidad de Alcalá. He estado estrujándome el cerebro por acordarme del nombre de mi profesor. Tenía un mote y no recuerdo el verdadero. Y no voy a decir el mote por respeto, porque era un gran profesor y no lo voy a decir. Pero sí que es verdad que no. Y además incluso he preguntado a compañeros antiguos, pero no nos acordamos del mote, por desgracia. Y he estado buscándolo, pero no lo he encontrado. Pero sí que es verdad que fue un gran profesor, un profesor que también me daba literatura hispanoamericana, que yo creo que también la hermenéutica y la hispanoamericana están muy relacionadas, ¿no? Pero sí que es verdad que a mí me impactó mucho. Nos enseñó que era la hermenéutica, que es la lectura, es la filosofía que habla de cómo en este círculo que se ve aquí, ¿no? Cómo hay una interpretación en el universo del texto, ¿no? Y una interpretación con una serie de preguntas y respuestas. Es decir, la persona que lee vuelca su cultura, vuelca su mundo dentro de la lectura y crea e interpreta ese texto. El autor lo escribe de una manera, pero mi lectura no va a ser igual a la de Isabel, no va a ser igual a ninguno de vosotros. Ese es mi texto. No puede ser el texto de todos. Pero sí que es verdad que cuando estaba leyendo a Unamuno a Niebla este verano, recordé esas clases y recordé a ese profesor y recordé esa hermenéutica. También es verdad que les voy a pedir que hagan como ese profesor. Nos apuntamos 4 personas a hermenéutica. Era la primera vez que se planteaba, ¿no? En el currículum, en la facultad. Y sí que es verdad que 4 locos nos apuntamos a esa clase de hermenéutica y bueno, estuvimos haciendo trabajos de lectura con él, teníamos que hacer trabajos de investigación, lecturas de documentos, hacíamos nuestra interpretación, tuvimos que hacer un trabajo final, todos estábamos esperando la nota, ¿no? Y la nota fue un 10 para todos, porque dijo que quién era él para decir que lo que habíamos leído no era nuestra hermenéutica, nuestra interpretación del documento. ¿Eso qué hizo? Que también es verdad que al año siguiente se apuntaran 40. fue muy inteligente. Pero también es verdad que yo pido, por favor, que me dejéis interpretar este texto, porque yo más que venir aquí a hablar como grandes oradores, como fue Antonio García Santermases o como puede ser Antonio Chazarra o como puede ser Pedro Rivas, yo no me veo en la capacidad, pero sí de interpretar, de hacer mi hermenéutica personal de esta novela, sí, evidentemente siempre ayudada por la edición, ¿no? de cátedra de Mario J. Valdés, que me ha servido, ¿no? y me ha guiado, ¿no?
ese gran filólogo ¿no? de la literatura comparada. ¿Qué es la teoría de la literatura? Bueno, la teoría de la literatura, ¿no? Sí, evidentemente, pues aquí he puesto una estructura como cualquier otra de una obra, ¿no? En 3 actos. La literatura realmente tiene una estructura. Cada novela, cada libro, cada documento que leemos hay una estructura y tiene dentro de esa teoría, ¿no? Tenemos que desgranar esa literatura, esa forma, ese proceso, ¿no? En el que el escritor dejó plasmado, ¿no? y plasmó, ¿no? Y volcó todo lo que él tenía en ese documento. Es verdad que yo tuve un grandísimo profesor de teoría de la literatura, Fernando Gómez Redondo, catedrático de teoría literaria de la Universidad de Alcalá de Henares, y a mí me enseñó muchísimo y me apasionó la teoría de la literatura, ¿no? Y al principio, aunque parece el bodrio, el rollo, pero sí que es verdad que llegó a captarnos, nos llegó a enganchar y nos llegó a hacer sentir la teoría, ¿no? En la novela, y en este caso, por ejemplo, aunque discúlpenme que lo resuma, ¿no? en tan poquito y en tan breve, teniendo en cuenta que yo tuve que dar dos cursos del Quijote, la estructura, ¿no? Que no es así, pero la estructura muy resumida del Quijote sería así, ¿no? Una novela, porque empieza la primera novela, como la llamamos en el Quijote, antes eran libros de caballería, eran libros más planos, sin introspección dentro de los personajes, sin metaliteratura. Cervantes es el primero que avanza hacia la metaliteratura, hace juegos, ¿no? y hace que los personajes tengan interior, que eso es lo grande de ese texto, ¿no? De lo que lo hace grande y lo que lo hace novela. Esa sería la estructura, ¿no? Una estructura, sí que es verdad, con una introducción, ¿no? Un desarrollo y un desenlace. También es verdad que todo en el desarrollo pues tiene un clímax, ¿no? Llega a un momento de clímax y luego tiene un declive, ¿no? En el desenlace. O hay novelas que llegan al desenlace en el clímax, o luego ya se puede jugar con la estructura, ¿no? Está claro. ¿Vale? Le doy aquí y no. A mí me enseñaron, y voy a empezar por el principio, Fernando Gómez Redondo me enseñó a empezar a analizar un documento siempre por el título. Mi primer día de clase con Fernando Gómez Redondo fue silencio sepulcral y oírle decir con su voz profunda: oigo el silencio universal del mundo. Así empezó la clase. Ese título, ¿no? Ese título marcó, luego evidentemente tuvimos que no voy a decir más, quiero que descubran, busquen el silencio universal del mundo, que seguro que lo conocen muchas, pero el que no lo conozca, que lo busque. Eso nos marcó, de hecho tuvimos que ir a investigar, a buscar y a ver qué significaba ese título, ¿no? Y marcó. Bueno, ¿qué significa niebla? ¿Qué significa? Para mí tiene 2 lecturas. Primero, niebla, como mi niña de 15 años de hermenéutica, ¿no? Que como os hablaba, mi niña de 15 años, niebla, pues era pues eso, el fenómeno meteorológico que ocurre y que, por ejemplo, el cristal parece niebla. Ese fenómeno meteorológico, ¿no? Que ocurre en el que no se ve nada. Vas en el coche y no ves, o vas por la calle y no ves, a veces moja, a veces no. Pero evidentemente ya si nos ponemos en Real Academia Española ya tiene más acepciones, ¿no? Y a mí ha habido, bueno, evidentemente la nube muy baja que dificulta la visión, según la concentración de gotas que forman, y luego, pero hay en la Real Academia Española, en la primera acepción, una figura, ¿no? Que dice: qué fatídica niebla me vela su memoria. O sea, ya usan niebla como una metáfora. Y luego la sección 2, nube o mancha en la córnea, no se puede ver, o sea, hongo oscuro de fe, etc. No vamos a analizarlo todo. Pero sí que es verdad que aquí ya nos empiezan a decir algo que me impide la visión, algo que me impide ver, algo que no me deja ir al más allá, o que me separa de la realidad, ¿no? De lo que ocurre más allá, o no me separa de la realidad. Vamos a ver. ¿No?
La estructura de la novela. A ver, leyendo a Mario Valdés, sí que es verdad que él habla de que la estructura de la novela, en su interpretación, son 5 círculos concéntricos. Sí que es verdad que evidentemente los círculos se ven, o sea, hemos roto esa estructura lineal, esa estructura de lo que nos hablaba la teoría de la literatura, ¿no? De esa estructura de la novela tan lineal con climas, evidentemente, y la hemos roto, ¿no? La hemos girado y la hemos hecho circular, además con 5 concéntricos, porque una no puede vivir sin la otra. Es lo curioso de todo esto. Tú en algunas obras puedes quitar la introducción, te quedas solamente con la parte del desarrollo y no pasaría nada. O sea, incluso en otras, ¿no? Tampoco, ¿no? Hay, pues, sobre todo esas novelas ahora que se escriben, que parecen guiones de cine, en las que si les cortas un trozo, esos 20 minutos de película del final no pasa nada si se quitan. Pues aquí no se podría, no, la estructura se caería, no tendría. Pero sí que es verdad que dentro de mi hermenéutica voy a añadir algo a Valdés. Yo creo, ese dibujito que hay ahí al lado, sí que es verdad que tengo los 5 círculos concéntricos, pero sí que es verdad que me faltaba algo. Me faltaba, no lo veía en 2 dimensiones, yo lo veo con profundidad. Es decir, me falta que sí que veo un clímax, con un clímax dentro de la obra. Por lo tanto, para mí, me recuerda a esos juguetes de niños, ¿no? En los que se van metiendo los aros y que van de más a menos, pero y luego tienen un capuchón para que no se escape, no se vea. Pero sí que es verdad que hay un círculo, ¿no? que sería el tercero, que sería la base. Para mí, el tercer círculo, que ya explicaremos más adelante, estoy haciendo un poco de spoiler, sería la base de la obra. Y dentro de esa base de la obra, que sería para mí lo que es la estructura de novela clásica, más clásica, engarzan y se unen los restos de los círculos. Y es lo que hace el total de ese cono invertido, ¿no? que generaría la estructura. Como os he dicho, Valdés lo separa en círculos, en los 5, y yo estaría de acuerdo. El primer círculo es el prólogo y el postprólogo, realidad textual del que escribe. El segundo círculo, de capítulo 1 al 7, la realidad textual del protagonista en la narrativa. El tercero, del 8 al 30, la realidad textual de los personajes como entes de ficción. De la 31 a la 33, la realidad textual del protagonista ante el que escribe. Y el quinto y el último, el epílogo, ¿no? Que sería la realidad textual del protagonista y del que escribe ante el lector. A mí me pareció una estructura que evidentemente se repite, pero una grandísima estructura que realizó Valdés. Y con su permiso la he rescatado, ¿no? El primer círculo, el círculo del prólogo y el postprólogo, ¿no? Lo que hablamos de la realidad textual del que escribe, ¿no? Otra cosa que me enseñó mi profesor de teoría de literatura fue que siempre tenía que leer la primera oración de un documento, de un libro, de una novela, de una obra, y me iba a decir mucho. Tanto me dice aquí que es un párrafo. Unamuno directamente, bueno, Unamuno no, Víctor Gotti, que es el que escribe el prólogo, escribe una primera oración que es un párrafo. O sea, muchas cosas me quiere decir, muchas cosas me quiere llevar. Si me dejáis, os voy a leer parte, creo que es importante. Se empeña don Miguel de Unamuno que ponga yo un prólogo a este libro en que se relata la tan lamentable historia de mi buen amigo Augusto Pérez y su misteriosa muerte, y yo no puedo menos sino escribirlo, porque los deseos del señor Unamuno son para mí mandatos en la más genuina acepción de este vocablo. Sin haber yo llegado al extremo de escepticismo hamletiano de mi pobre amigo Pedro, que llegó hasta dudar de su propia existencia, estoy por lo menos firmemente persuadido de que carezco de eso que los psicólogos llaman libre albedrío, aunque para mi consuelo creo que también que tampoco goza don Miguel de Unamuno. Hay más prólogo, evidentemente, pero quería poner Víctor Gotti para que vierais. Hay muchas cosas en este primer párrafo.
empieza el juego, nos engaña. Unamuno nos quiere engañar, abre puertas, las cierra, nos lleva por un lado por otro. Como bien digo, dentro de mis 3 lecturas habría una primera, cuando tenía 15 años. ¿Qué me dice este hombre? Pues un señor que no le conocemos de nada y que Unamuno le manda escribir un prólogo. Pero sí que es verdad que en mi segunda y mi tercera, como yo ya me sé la trampa, y creo que todos también habremos leído Niebla, pues sí que es verdad que al conocer la trampa ya empiezas a conocer o recordar, si no te acuerdas mucho del documento, algo de la trampa, sí que es verdad que nos lleva, ¿no? Que nos lleva dentro de esa hermenéutica, ¿no? a pensar, a plasmar, a interpretar dentro del texto que Víctor Gotti es un mandado de Unamuno, ¿no? que es un personaje, porque es un personaje del libro, pero puede ser un personaje real, no lo sabemos, puede ser un personaje real, ¿no? Pero es un personaje que nos lleva a decir que él solo está ahí para decir lo que le dice Unamuno, pero sí que es verdad que es amigo de Augusto Pérez. Eso ya le condiciona, es subjetivo, no es tan objetivo. Y ya nos empieza a decir que Pérez dudó de su propia existencia, ¿no? que no tenía, no tenía claro si existía o no, fijaros hasta dónde se le llevó, ¿no? Y que tanto él como Unamuno carecen de libre albedrío. Eso me parece curiosísima, esa trozo de la frase, ¿no? Carecemos de libre albedrío. ¿Qué quiere decir? Que realmente lo que está puesto en la obra es con libre albedrío o es condicionado. O sea, es muy curioso. Desde el primer momento, desde la primera oración, que es un párrafo, nos empiezan a condicionar. Empiezan a condicionarnos de qué. Además, la palabra mandato la busqué en el diccionario, de la Academia Española, por supuesto. El primera acepción, orden o precepto que el superior da a los súbditos, pero también orden dada a un aparato para que se realice una determinada operación. Es decir, Unamuno, sin libre albedrío, da a Víctor Gotti, sin libre albedrío, la orden de escribir ese prólogo sobre Augusto Pérez. Es de gran importancia y vital, yo creo que para lo que va a venir en la obra. Dentro del primer círculo también aparece dentro del segundo párrafo, ¿no? Una parte, ¿no? Aquí está el documento que se puede leer. He copiado los documentos por si alguien quiere leerlo mientras que hablo. No voy a leerlo todo, ¿no? Pero sí que es verdad que nos habla, ¿no? De que cómo Víctor Gotti justifica que no es un famoso, no es un conocido, Unamuno le deje escribir. Porque, vamos a ver, si está Unamuno, escriba Unamuno o cualquier otro estudioso de la época, ¿no? Y amigo, evidentemente, catedrático o estudioso de las letras de Unamuno, pero sí que se lo pide, ¿no? a Víctor Gotti, ¿no? Y él se justifica su peso en la obra y cuál va a ser su visión y su función dentro de la obra. Y además acaba con la frase, y esto es a la vez resolver uno de los problemas de ese eterno pleito de los jóvenes y los viejos. O sea, encima, como condiciona un poco a Unamuno. Bueno, si tú déjame, que tú eres el viejo, tú eres el famoso, me sacas a mí, me dejas que me luzca un poco, ¿no? Y así, pues, también salgo yo y, bueno, le tiro una pullita a Unamuno, ¿no? Víctor Gotti le tira una pullita. Y luego, además, en otro apartado, sigue, une mesa además no pocos lazos con don Miguel de Unamuno, aparte de que ese señor saca a relucir en este libro sea novela, aparte de que este señor saca a relucir en este libro sea novela onívola, y que conste que esto de la nívola es invención mía. No pocos dichos y conversaciones que con el malogrado Augusto Pérez tuve, o sea, encima se marca la autoría de algo que pone Unamuno en la obra. Espera, que esto es mío, ¿no? O sea, estamos viendo ya que es un personaje
que se sube, ¿no? que se está viniendo arriba, ¿no? Y que se está imponiendo a la figura de Unamuno. Luego también nos marca otro apartado, ¿no? En el que nos habla de Cervantes. Ya nos empieza a dirigir. Nos dice, ojito con Cervantes, ¿no? Y dice, como humorista no hemos tenido más que Cervantes. Y si este levantara la cabeza, ¿cómo había de reírse? Me decía don Miguel, de lo que se indignaron de que yo le reconociese algún ingenio, y sobre todo, cómo se reía de los ingenios que han tomado en serio algunas de sus más sutiles tomaduras de pelo. Porque es indudable que entraba en la burla muy en serio, que de los libros de caballerías hacía el remedar el estilo de estos, y aquello de no bien el rubicundo, feo, etcétera, que como modelo de estilo presentaban algunos ingenios cervantistas, no pasa de ser una graciosa caricatura del barroquismo literario. Mi lectura de 15 años pues me habla de Cervantes. Me habla de Cervantes, me habla de esa burla. Sí que es verdad que en mi lectura analítica, evidentemente, me está diciendo algo más. Ya me está diciendo y me está condicionando a la burla, me está condicionando a que Cervantes realmente lo que hizo fue, ¿no?, una burla de los libros de caballerías, y ya me empieza a condicionar, aunque yo sin saberlo, ¿vale?, nos está empezando a condicionar precisamente de eso, de cómo quiere que leamos el libro. Quiere que lo leamos desde la burla, quiere que lo leamos desde ese estilo, desde ese aspecto. El posprólogo. ¿Qué pasa? Que como Víctor Gotti se le sube las barbas a Unamuno, pues Unamuno que tiene que decirle, espera. Nos lleva al engaño, nos lleva al juego y nos dice, de buena gana, porque hace un posprólogo, ¿no? De buena gana discutiría aquí alguna de las afirmaciones de mi prologuista, Víctor Gotti, pero como estoy en secreto de su existencia, la de Gotti, nos está marcando que hay un secreto de su existencia, pero él mismo nos lo desvela, y nos lo desvela al final de ese posprólogo muy cortito, en el que dice, bueno, y le pone los puntos sobre las sillas en algunos momentos a Víctor Gotti, que le dice, espera que no. ¿No? Y así yo soy capaz de matar a Gotti, si veo que se me va a morir, o de dejarle morir, si temo haber de matarlo. O sea, que sí que tiene poder sobre él. Ya nos dice que como autor de la obra tiene poder sobre Gotti. No te subas a las barbas, contigo hago lo que quieras. Pero sí que nos deja entrever el carácter de Gotti. El carácter de Gotti, que para mí es fundamental en el documento, porque es el que realmente nos va a llevar de la mano al engaño. Gotti es la clave del engaño. En ese análisis que he intentado hacer. Tenemos este segundo círculo, ¿no?, que va del capítulo 1 al 7, en el que sería la realidad textual del protagonista en la narrativa, según Valdés. Yo estoy totalmente también de acuerdo, evidentemente. En este segundo círculo, muy corto, son muy pocos capítulos, pero se nos describe a Augusto Pérez y empezamos a entender al personaje. Y además empieza un camino. Augusto Pérez empieza un camino. La primera frase, como buena mandada y buena alumna, es: al parecer, Augusto, a la puerta de su casa, extendió el brazo derecho con la mano palma arriba y abierta, y dirigiendo los ojos al cielo, quedóse un momento parado en esta actitud estatutaria y augusta. Ya empieza a haber estructura literaria clásica, ¿no?, por decirlo de una manera. ¿Qué quiere decir? Hay un narrador en tercera persona, omnisciente. Nos está diciendo y nos dice que lo sabe todo y que nos va a contar lo que quiera de Augusto, ¿no? Nos va a contar lo que quiera. Y ya de por sí nos empieza a ridiculizar a Augusto. Sí que es verdad que uno no se da cuenta que no tiene... Cuando lo está leyendo, pues es un señor que sale de la puerta, extiende la mano y llueve o no llueve. Pero sí que es verdad que es como... Lo describe como un personaje de... Pero además es curioso
En la obra de teatro, bueno, en la película, ¿no?, que se hizo de la obra de teatro, la imagen que aparece es con la mano hacia arriba. Y a mí no me gusta, porque la mano es hacia abajo. El personaje está cerrado. No quiere sentir la lluvia, solo quiere saber si llueve. Se cierra, está cerrado. De hecho, luego habla de su paraguas. Habla del paraguas, ¿no?, que le gusta cerrado. Que mi niña de 15 años me sentí identificada con él porque a mí no me gustan los paraguas. Me quedo con cosas, ¿no? Intentaban también, ¿no?, acercarse a mí. Pero sí que es verdad que el paraguas aparece cerrado. No le gusta el paraguas abierto, no tiene sentido para él. El paraguas tiene que estar cerrado. Ya nos va describiendo, nos va describiendo al personaje. Y además ese personaje va andando por la calle, ¿no? Y dice que cosas que le pasan por delante, él tiene sus reflexiones, pero reflexiones íntimas, además no las extiende, son sensaciones que le pasan, ¿no?, por delante. Y en una de ellas, además, que déjenme que haga como un amuno y les remarque lo que quiero que vean, un vago. Es un vago como, y casi iba a decir como yo. Porque la verdad, seamos sinceros, cuando empiezas a leerlo dices, esto es un niño bien. Es un niño bien, lo único que viene como la hormiga, quejarse del otro, al que le pasa el gandul, al que no sé qué, es un niño bien, ¿no? Que dice, no, yo no soy un vago. Además, lo dice, ¿no? Pero dentro de ese párrafo dice, él mismo se dice, pero, ¿y qué sé yo? O sea, habla de otras cosas, ¿no? Habla de qué es el trabajo, qué tal, pero él mismo se contradice, él mismo no llega a concluir. Luego aparece el primer diálogo, son diálogos muy cortos, diálogos al principio del documento de este segundo círculo muy cortitos, no se alargan, no se extienden, no se profundizan. Sí es verdad que no quiero avanzar, ¿no?, lo que es la nívola, pero sí que es verdad que cuando la define Víctor Gotti, la define como la capacidad de mucho diálogo, de hacer una novela con diálogos, a través de lo que digan los personajes o lo que quieran los personajes, como ya veremos luego más adelante, ¿no? Pero nos engaña Unamuno. Hay narrador. Hay narrador. No solamente es diálogo, no solamente es sutilmente, es verdad que a lo que estábamos acostumbrados en la literatura anterior, ¿no?, sí que es verdad que había menos diálogo, había más descripción, había más. Entonces eso también lo rompe, ¿no? Empieza a usar un lenguaje más sencillo, ¿no? Un lenguaje también, evidentemente, como dentro de la corriente en la que está él, ¿no? En esa corriente europea, ¿no?, del existencialismo, y en la que vamos a intentar que la gente entienda más las cosas, hay que hacer un discurso más sencillo, menos elaborado, pero tiene dos lecturas. Tiene la lectura como mi niña de 15 años y luego tiene la lectura del que quiere profundizar, del que quiere adentrarse. Para mí eso es muy importante porque a lo mejor gracias a eso mi niña de 15 años llegó a hacer una carrera se licenció en Filología Hispánica. Sí que es verdad que yo creo que en esa época se pretendía eso, se pretendía llegar a la gente precisamente eso, desde el lenguaje sencillo, ¿no?, desde el lenguaje menos artificioso, ¿no?, y desde más diálogo. Eso es lo que quería Unamuno, llegar a más gente, llegar a que la gente empezara a pensar. Y bueno, y también Augusto Pérez, ¿no?, que también quería que pensara, ¿no? El primer diálogo, como he dicho, es más corto. Los diálogos son muy cortitos, no los desarrolla. Además son muy raros, son como extraños, ¿no? Dice aquí, cuando se encuentra con doña Margarita, la casera, ¿no? Bueno, está en el portal, la portera, ¿no?, del sitio donde vive los ojos que vio pasar. Eugenia, porque realmente se enamoró de unos ojos que vio pasar. No la vio, de hecho luego se cruzan y de hecho ni sabe que es ella. O sea, pero sí que es verdad que le pregunta, ¿no?, a doña Margarita que quién es, ¿no?, si sabe quién vive, la muchacha que ha entrado, y le dice doña Margarita, pues se llama doña Eugenia Domingo del Arco. Domingo, será Dominga. Dice, no señor, Domingo es su primer apellido.
Pues cuando se trata de mujeres, ese apellido debía cambiarse a Dominga. Y si no, ¿dónde está la concordancia? No la conozco, señor. La mujer ya le contesta porque no sabe qué decirle. Y dígame, sin sacar los dedos del bolsillo, ¿cómo es que sale así sola? ¿Es soltera o casada? ¿Tiene padres? Es soltera y huérfana. Vive por sus tíos. ¿Paternos o maternos? Solo sé que son sus tíos. Basta, y aún sobra. Se dedica a dar lecciones de piano, lecciones de piano y lo toca bien. Ya tanto no sé. Bueno, bien, basta y tome por la molestia. La mujer queda descolocada en el diálogo, no es un diálogo normal. Entonces ya también nos posiciona, ¿no? Cómo es Augusto. Es un tipo raro, vamos a decirlo. Es un tipo raro, es un tipo diferente, no encaja socialmente. ¿De dónde ha salido? Parece que ha vivido en una burbuja o tras una puerta. Sí que es verdad que en este segundo círculo, ¿no? Tomé como referencia y evidentemente tuve que acudir, ¿no? a textos y acudí al de Tomás Serrezán, Niebla y el Quijote otra vez, de Jallo 1927, y a Miguel, y a propio Miguel de Unamuno, ¿no? Vida de Don Quijote y Sancho, el Salamanca de 1904. ¿Por qué? Porque este texto se escribió en 1905, el Niebla, y no lo publicó hasta 1914. Y sí que es verdad que él ya venía de una serie de documentos que han marcado y que han hecho que este texto sea como es. Uno de ellos es este de Vida de Don Quijote y Sancho, tan cercano a la creación en 1905 de Niebla, y luego también, ¿no? Evidentemente, su amor y pedagogía también, que también marca mucho esta obra. Ahora no recuerdo el año, me vais a disculpar, pero sé que es más o menos coetáneo a este documento, creo que es anterior. Y sí que es verdad que lo marca. ¿Por qué? Porque cuando yo leí esta parte del texto, evidentemente, ¿por qué acudí a Don Quijote y a Sancho? Precisamente porque cuando vi que se enamoraba de unos ojos, recordé a Dulcinea. O sea, no me quedaba otra. Realmente, luego cuando conoces a la verdadera Dulcinea, dices, espérate, ¿qué ha pasado aquí? ¿No? Entonces vi la similitud, ¿no? Es el amor por el amor, ese amor caballeresco, ese amor de enamorarse de un ente, ¿no? Enamorarse de Dulcinea, ese amor platónico de las novelas de caballería. Pues algo así hay aquí, ¿no? En esta obra. También es verdad que hay referencias a Calisto, a Melibea y a la Celestina, eso es indudable, ¿no? Pero a mí me tiraba el Quijote y fue lo primero que en mi fase hermenéutica, ¿no? me llevó a pensar. En ese segundo círculo también se dice en un apartado: los hombres no sucumbimos a las grandes penas ni a las grandes alegrías, y es por esas penas y esas alegrías viven embozadas en una inmensa niebla de pequeños incidentes. Y la vida es esto, la niebla. La vida es una nebulosa. Ahora surge de ella Eugenia. ¿Y quién es Eugenia? Caigo en la cuenta de que hace tiempo la andaba buscando, y mientras yo la buscaba, ella me ha salido al paso. Augusto Pérez habla de su enamoramiento, de su Dulcinea, de su amor platónico, no deja de ser Quijote hablando de ella. Si recordáis esos momentos en los que Quijote habla de ese amor platónico, y es muy importante, ¿no? Porque nos va marcando, y además habla de que sale de una niebla, ya que la vida es nebulosa y sale, ¿no? Y la vida es esto, la niebla, o sea, es su vida es la niebla y la vida es una nebulosa, ¿no? Y Eugenia le está sacando de ahí, o sea, esa idea de amor cortés, esa idea de amor platónico, perdón, le está sacando, ¿no? Le está sacando. Sí que es verdad que además en este segundo círculo se estructura, ¿no? Del capítulo 1 al 4 es un día en la vida de Augusto Pérez, pero sí que es verdad que empieza a notarse el cambio, los ojos de Eugenio. O sea, es verdad que de repente Unamuno pone al personaje en un momento, ¿no? En el que le tocaba el cambio. Nos dirige el foco, ¿no? Nos dirige la cámara, vamos a decirlo así. En el capítulo 5 encuentra a Orfeo.
¿no? Empieza una transición. Es verdad que además en estos documentos que os he dicho que he leído, Franz nos habla de Orfeo como Sancho. Es súper curioso. Como es verdad que cada vez que hay algo importante en la vida de Augusto Pérez, le habla su perro. Y empieza a dialogar. Y gracias a su diálogo interior, a su monólogo interior, es como empieza a sacar la verdad, es como empieza él a salir de esa niebla y empieza, ¿no?, a llegar a algún sitio, ¿no? Y yo sí que tiene razón, que es la conciencia, es la razón, es el despertar. Es el despertar, la transición, ¿no?, del propio Augusto. Y luego del capítulo 6 al 7 es ese despertar del pensamiento y empieza a tener una cierta autonomía de pensamiento, ¿no? Ya no necesita tanto pensar, los diálogos empiezan a alargarse un poquito, no demasiado, no sé cómo voy de hora. Bien. Voy bien, voy rápido, sí. El tercer círculo para mí es, como he dicho, la base, la estructura, la novela, el Quijote. ¿Por qué es el Quijote? Evidentemente mimético, ¿no? Es una mimética al Quijote. La primera frase nos dice: Augusto temblaba y sentía como sentíase como un potro de suplicio en su asiento. Entrábale furiosas ganas de levantarse de él, pasearse por la sala aquella, dar manotadas al aire, gritar, hacer locuras de circo, olvidarse de que existía ni doña Ermelinda y la tía de Eugenia, ni don Fermín, su marido, el anarquista teórico y místico, lograban traerle a la realidad. Ese es el primer párrafo. He agrandado un poco la frase, porque evidentemente es el Quijote. O sea, más claro, esa comparación con esa locura, esos molinos de viento, moviendo esos brazos y dando manotadas en el aire y gritando, haciendo locuras, nos lleva a pensar, ¿no?, en el Quijote de Cervantes. Y luego el documento, ¿no?, llega totalmente a otros personajes que nos cuentan sus historias, como Quijote, ¿no?, que nos cuenta sus historias, a través de los cuales Augusto tiene una serie de vivencias que le van sacando y le van llenando, le van enriqueciendo. Esas vivencias le van enriqueciendo, ¿no?, como personaje, como persona, ya me gusta llamarle persona, como persona, ¿no? Pero sí que es verdad que por mucho que iba indagando, mucho que iba viendo, no encontraba ningún estudio, aunque se hace alguna referencia, pero no encontraba ningún estudio de cómo Víctor Goti nos llevaba más de la mano y era, como bien decía en ese prólogo, el causante, ¿no?, de ese mandato de Unamuno. Cada vez que Víctor Goti sale en el documento es para que haya un cambio o para llevar a Augusto, a esa persona, a una situación. Y además se inventa Níbola, y esa Níbola a través del diálogo, a través de desarrollar a los personajes, que es ficticia, que dice que los personajes se crecen, viven y ellos mismos, ¿no?, crean lo que quieren. Es otro engaño, porque realmente yo creo que utiliza el método socrático. Utiliza el método socrático para decirle: te voy llevando, a través de un diálogo voy haciendo tu camino, ¿no? Entonces aquí mezclamos el Quijote y metemos algo en Unamuno también, evidentemente. ¿Sería el Sancho? No lo veo. Yo veo más a Sancho como bien decían en los documentos, en Franz, al perro. El perro sí que es verdad que es el raciocinio, porque Víctor Goti no es la razón. Víctor Goti, de hecho, es un personaje, como bien hemos dicho, se impone hasta Unamuno, ¿no?, y le va llevando, ¿no? De hecho, habla sobre todo le habla de las mujeres, del género, ¿no?, aquí en este primer encuentro que tienen, en el capítulo 10, cuando hablan, no dice, no, verás,
si logro explicártelo. Tú estabas enamorado, sin saberlo, por supuesto, de la mujer, del abstracto, no de esta ni de aquella. Al ver a Eugenia, ese abstracto te concretó y la mujer se hizo una mujer y te enamoraste de ella y ahora vas de ella, sin dejarla, a casi todas las mujeres y te enamoras de la colectividad, del género. Han pasado, pues, de lo abstracto a lo concreto y de lo concreto a lo genérico y de la mujer a una mujer y de una mujer a las mujeres. Vaya metafísica, dice Augusto. Y dice, ¿y qué es el amor sino metafísica? Entonces, sí que es verdad que hay diálogos anteriores de Víctor Gotti con Augusto, pero sí que es verdad que este es el primero en el que le dirige, que es cuando empieza en este tercer círculo. Le dirige, le va llevando, le dice, quiero que llegues a, ¿no? Augusto se enamora de Eugenia, pero también se medio enamorisca de Rosario y de la mujer que pasa y si se descuida hasta de la mujer que tiene en casa, Entonces, de repente se da cuenta que sí, le va llevando. Si luego, más tarde, en capítulos posteriores, el propio Augusto dice, es verdad, me he enamorado del concepto de mujer y me he enamorado de todas. Entonces sí que es verdad que es curioso, ¿no? Y luego Víctor Gotti, en el capítulo 14, le dice que las mujeres, ¿no? Pueden ser sus madres. Porque una de las cosas que tiene Augusto es que ha vivido dentro de esa casa y ha vivido porque su amor, no platónico, pero sí su amor era su madre. ¿No? Cuando fallece su madre es cuando él decide un día, ¿no? Cuando sale por la puerta, enamorarse de una mujer, de la mujer. Pero sí que es verdad que hasta el propio Víctor Gotti que le dice que se case, ¿no? Y que empiece a tener en tu mujer una madre, ¿no? Y también le va dirigiendo hacia decirle tienes que salir de ahí y las mujeres son esas madres, ¿no? En la cual depositar, ¿no? tu cuidado, tu tal, ¿no? Le va dirigiendo y le dice que piense mucho en casarse, o sea, le va dirigiendo, le va diciendo, casarse es la solución porque la mujer bueno, hay otro personaje, ¿no? Un anárquico, el tío de Eugenia, sí, que no me salía, que evidentemente le dice que solamente se conoce a la mujer cuando hay matrimonio, ¿no? A lo posterior, ¿no? Entonces te lo deja caer. Y en el capítulo 17 es cuando Víctor Gotti ya llega al extremo del engaño, ¿no? Y le habla de Nívola, le habla de esa Nívola, de ¿por qué no, no? ¿Por qué no crear algo? Yo he creado algo, una nueva novela en la que es Nívola, ¿no? Porque si Antonio Machado, Manuel Machado, el hermano de Antonio, dijo que había creado un sonité, no un soneto, sino un sonité, ¿por qué yo no? Un nabilo, un nébulo, no, una nívola, en la que los personajes se creen, en que ellos mismos tengan su propio desarrollo, en que ellos mismos se creen, en el que a través de mucho diálogo hablen, y si no hablan con alguien, monólogo, pero el caso es que hablen mucho y que a través de hablar, pues no es verdad que la realidad nos conocemos por el habla, ¿y por qué no así? ¿No? Y le dice, y si cuando el personaje se queda solo, dice, entonces un monólogo. Y para que parezca algo así como un diálogo, invente un perro a quien el personaje se dirige. Y le dice, ¿sabes, Víctor? Que se me antoja que me estás inventando. O sea, encima le da pistas, le va llevando, le va tal. Luego al propio Víctor le ocurre algo, ¿no? Y es que dentro de su magnífica vida que tenía con su mujer sin hijos, se queda embarazada después de un montón de años, ¿no? Intentando tenerlo, luego ya ni los querían, se queda embarazada. Y ahí Víctor Gotti cambia. Por eso digo que no le veo como Sancho, porque sí que es verdad que él como personaje sufre, se siente mal, ¿no? Y empieza a cambiar, ¿no? Empieza a cambiar su discurso y empieza a cambiar su forma de ver la realidad, ¿no? Y entonces empieza a decir, no te cases, porque ya no queremos niños, el intruso que viene, no te cases. Y de repente es como, espera, si me dijiste que me casara, o sea que ahora que no. Entonces está llevando a Augusto a un poco de desesperación.
También es verdad que esta es la parte descendente del clímax de este apartado que yo digo, porque es verdad que en mitad de este círculo, a ver si lo encuentro, sí, Augusto de repente reconoce, ¿no? Reconoce que es él, ¿no? Que soy yo, ¿no? Que se reconoce como él. Dice en el capítulo 19, Augusto, por su parte al quedarse solo, púsose a pasearse por la estancia diciéndose: quiere jugar conmigo como si yo fuese un piano, me deja, me toma, me volverá a dejar, yo estaba de reserva, diga lo que quiera, aún anda buscando que yo vuelva a solicitarla, acaso para vengarse, tal vez para dar celos al otro, o volverle al retortero, como si yo fuese un muñeco, un ente, un don nadie. Y yo tengo un carácter, vaya si lo tengo, yo soy yo, sí, yo soy yo, le debo a ella, Eugenia, ¿cómo negarlo? El que haya despertado mi facultad amorosa, pero una vez que me la despertó y suscitó, no necesito ya de ella, lo que sobran son mujeres. Entonces él mismo empieza a decir, espera, que yo soy yo, que yo existo, que yo tengo realidad, que yo soy yo, tengo conciencia de mí mismo. Y ahí es cuando de repente le pasa lo que le pasa a Víctor Gotti y empieza a decirle, no te cases. No te cases, no te casas porque la cosa no va bien, la cosa no va bien, pero es verdad que cuando Víctor Gotti y su mujer Elena tienen al niño, la cosa acaba. Ahora cásate, a gusto cásate, le van llevando a la locura, ¿no? Le van llevando un poco a esa locura también que primero tengo el clímax en este capítulo 19 y como es hasta el 30, ¿no? Este círculo llega hasta el 30, le llegan hasta el clima de soy yo. Ahora Augusto sabe lo que dice, sabe cómo lo dice, tiene diálogos, los desarrolla, ¿no? Y encima además tiene diálogos interesantes con personajes interesantes, ¿no? Y saca conclusiones y las desarrolla en su propio mundo y tiene un recorrido, ¿no? Todo esto, muy resumido, porque no quiero hablar mucho más, nos lleva al cuarto círculo, ¿no? Que va de los capítulos 31 al 33 y que nos habla de la realidad textual del protagonista ante el que escribe. Es decir, en el apartado, en el anterior, sufre un desengaño amoroso, Eugenia al final él decide, bueno, intentarlo con Eugenia, se comprometen y tiene un desengaño, ¿no? Amoroso porque Eugenia le engaña. Eugenia le engaña y lo único que quiere de él es que les saque un trabajo al otro, con el que estaba. Entonces sí que es verdad que él de repente, del yo soy yo, ¿qué soy? Me han engañado, le han herido su orgullo. Si esto a lo mejor lo hubiera pasado cuando saca esa mano en esa puerta para ver si llueve, hasta le hubiera dado igual. Pero es que ahora soy yo. Me han humillado, me han llevado al arrastre, ¿no? Me han tirado al famo, ¿no? Y este capítulo, entonces él se supone, ¿no? que lee un documento de Unamuno, ¿no? En el que se habla del suicidio y quiere ir a preguntar al entendido, quiere ir a preguntarle por qué, ¿no? ¿Qué piensa él del suicidio? Porque él se le pasa por la cabeza, pues claro, le han hundido la miseria y le pasa por la cabeza suicidarse, ¿no? Y el cuarto círculo empieza así. Aquella tempestad del alma de Augusto terminó como una terrible calma en decisión de suicidarse. Si leemos hasta aquí, hay un narrador. Hay un narrador. Y hay un narrador también en tercera persona. Pero si seguimos, dice, también rompe esa estructura. La primera fase no me habla solo del narrador. Tengo que seguir leyendo. Quería acabar consigo mismo, que era la fuente de sus desdichas propias. Mas antes de llevar a cabo su propósito, como el náufrago que se agarra a una débil tabla, ocurriósele consultarlo conmigo, con el autor de todo este relato. Lo rompe todo. Rompe la estructura, la parte por la mitad. De repente se va a hablar con el propio autor. O sea, Víctor Gotti decide hablar con el autor, o Unamuno decide que Víctor Gotti, Augusto hable con él. O sea, de repente aquí la parte del narrador se rompe, ¿no? Teníamos antes una estructura mimética del narrador, es decir, existía un texto con una persona que lee y con una persona que escribe, pero ahora de repente lo rompe, ¿no? Lo rompe. Está un
una persona que escribe con un texto y luego aquí está el kit sobre todo de la hermenéutica, ¿no? Hay un texto con una persona que lee. Hemos roto la pared del narrador, o sea, hemos roto. Como cuando se rompe la cuarta pared en el teatro, pues para mí hemos roto la pared, ¿no? He leído en alguna parte, rebuscando, ¿no? que a mucha gente Niebla le recuerda al show de Truman. Yo creo que el show de Truman se queda corto, porque realmente se supone, si después de todo esto es que es verdad, Truman existe. Si no es una invención de todos, ¿no? De todos o del propio Dios. Porque evidentemente Unamuno también aquí, en este cuarto círculo, plantea sus teorías, ¿no? Plantea todas sus teorías. Primero hunde a Augusto, le dice que no existe, que es un personaje, Augusto se hunde, ¿no? Augusto se hunde. Y aquí es donde se rompe la mimética, porque de repente Augusto respira, ¿no? Todo coge ánimos y se planta ante Unamuno y le dice, no, a lo mejor el que no existe es usted. ¿Cómo? Encima Unamuno, claro, se indigna, ¿no? Y es verdad que aquí Valdés, lo leí y me marcó, ¿no? Cuando nos habla precisamente de eso, es ahí donde se rompe, ¿no? Donde se rompe el texto y es como si, yo también estoy de acuerdo, como si Augusto fuera el lector y le dice a Unamuno, ojo, que tú también eres un personaje. Porque además, de hecho, el propio Unamuno da claves dentro de este apartado, porque dice, lo que escribí, no lo está escribiendo en el momento. Un escritor es el escritor cuando lo escribe por el momento, en ese momento de la creación. Después es una obra que está ahí, el cual él escribió en pasado, pero la escribió. Lo que está ocurriendo ahí ya está escrito. Entonces yo como lector estoy interpretando y Augusto se le encara y le dice, ojo, que a lo mejor el que no existe eres tú, que tú también eres un personaje. Y claro, Unamuno no se puede quedar ahí, Unamuno lo lleva más allá, ¿no? Unamuno lo lleva más allá y habla de Dios, y habla del concepto de Dios, habla de soñar, ¿no? Y que todos hemos sido creados por el sueño de Dios y evidentemente es llevar a la parte filosófica mucho más interna, ¿no? Mucho más interna de Unamuno, ¿no? De esa creencia de Unamuno de Dios y de si todos estamos soñados, de si verdad existimos, si nos ha soñado Dios. Además, Unamuno dice una cosa muy curiosa, dice, ¿qué hago contigo? Pues como personaje, pues cuando no sé qué hacer contigo, pues ¿qué hago? Te mato. O sea, es que no, cuando ya no sé qué hacer, pues ya te mato, ¿no? Y si Dios nos mata, ¿por qué no sabe qué hacer con nosotros? Además se lo plantea, ¿no? Es un concepto muy curioso, ¿no? Del yo, ¿no? ¿Yo soy yo o yo soy soñado? ¿O realmente soy yo cada vez que me sueño? Aunque los sueños no se repiten, dicho por Unamuno. Se pregunta que cómo es que no existo, ¿no? Evidentemente, y además se enfada con él y cuando se da cuenta de que no existe le dice, no, es que no, a lo mejor el que no existe es usted y dice, bueno, pues, no, ¿sabes qué te digo? Que no te vas a suicidar, que te mato yo. No, déjame vivir, déjeme tocarme, déjeme ser, déjeme existir, déjeme existir, déjeme existir. Y ahora ya no me quiero suicidar, ahora quiero ser el que tenga el dominio de mi propio yo y ser, ¿no? Pero no le deja. Y mira que Unamuno está suelto en la lágrima, porque todo el que crea personajes se encariña, bueno, no todos. Todos. Yo creo recordar un discurso de Delibes, ¿no? Cuando le dieron el premio Cervantes, que decía que a él sus personajes cuando estaba en la creación literaria le disecaban, ¿no? Le disecaban. A mí eso me marcó mucho. Y que como tal, de repente el día que levantó la vista de una hoja, de un folio, se dio cuenta de que había vivido sus vidas, pero no la suya propia. Y que desde ese momento se sentía la necesidad de dejar de escribir para vivir su vida. Y le preguntaron bueno, ya sabemos el pique que había entre Delibes y Cela, ¿no? Le preguntaron a Cela por esto y Cela contestó,
Vamos a ver, es que a mí un personaje me diseca y le meto una hostia. Entonces, era cera, ¿vale? Era cera. Pero sí que es verdad que en su discurso habló también de que él no podía dejar de escribir y que él protestó a Delibes y que él se sentía en la responsabilidad, ¿no?, de crear una serie de personajes y de tener que sacarlos adelante. Entonces también él aquí, Unamuno, nos habla, ¿no?, de esa corriente que llegó después de ese Delibes, que era tan amante de Unamuno, y que nos habla de esa creación de personajes que luego tanta corriente ha creado, ¿no? Ese personaje soy yo, y ese debate, ¿no?, que tenemos siempre los que nos gusta la literatura. ¿Esos personajes son parte de mí o no? ¿Son creación? O no, o les cojo cariño o no, sabemos todos que hay ese debate. Y luego ese sería el último círculo, ¿no?, en el que además te deja ahí como pensando. Bueno, no, perdón, me falta el quinto círculo. Me lo he saltado aquí. El quinto círculo, que sería el epílogo, ¿no? Y que el epílogo es la realidad textual del protagonista y del que escribe ante el lector. Y que la primera frase dice, ¿no?, la primera oración: suele ser costumbre al final de las novelas y luego que muere o se casa el héroe o el protagonista dar noticia de la suerte que corrieron los demás personajes. Pero Unamuno no nos va a defraudar, no lo hace. Evidentemente. ¿Qué hace? Que el epílogo lo haga su perro. Y que es su perro, como hemos dicho, y que yo estoy de acuerdo con las corrientes, su Sancho. Entonces realmente es su razón, su discurso, su yo, el que le ha escuchado todo ese raciocinio cada vez que había una crisis o cada vez que él iba creciendo y luego no, evidentemente el que le escuchaba. Y el pobre animal al final decide morir también, entra en una niebla y decide morir con él, porque si él no está su razón, no está su forma de ser. Bueno, esto de la creación de los personajes, de cómo luego Unamuno recrea los personajes vuelve a hacer vivir a los personajes de Quijote y Sancho, si se pueden hacer volver a vivir. Esto da para mucho más, que no voy a seguir. Miguel de Unamuno, en su último reedición del documento, en 1935, le piden que haga algo, que si quiere tocar el libro, qué quiere hacer, ¿no? La obra ya ha sido un éxito. Ha sido, creo que traducida a 21 idiomas. Creo recordar, si no me engaña la memoria lo que he leído, a 21 idiomas. Ya era y encima había generado muchísimo debate de qué es niebla, qué es niebla, qué son los personajes, qué es la creación, qué es el yo, existo, no existo, me sueñan. Y como siempre Unamuno, desde la burla, desde la parte humorística como era Cervantes, ¿no?, se burla de todo. Se burla de todo y otra vez de todos, ¿no? Y empieza diciendo que había pensado reescribirla. Claro, después de tantos años, pero se dio cuenta al leerla otra vez que la había reescrito ya en su mente, en su lectura, que la había releído, la había repensado y por lo tanto era una obra nueva. Totalmente. Es verdad que en esos años estaba la corriente hermenéutica en boga, ¿no? Era cuando más había explotado y evidentemente aquí ya él nos lleva al todo, de decir, bueno, chicos, leerlo así. No lo dice, nos dice cómo leerlo, repensar. Dentro de mi hermenéutica, y yo, que en mi parte de medio ambiente, evidentemente, que me lleva a la economía circular, repensar. Lo primero que pensé, disculparme esta licencia, ¿no? Pero fijaros hasta dónde llegué. ¿Qué es la economía circular? Sino un repensar cómo la humanidad tiene que vivir. O sea, no nos queda otra, nos tenemos que repensar. Si no, este planeta, no hay un planeta B. Nos tenemos que repensar si queremos que la humanidad siga siendo yo, siga existiendo, porque nos estamos cargando donde vivimos, ¿no? Entonces sí que es verdad que aquí Unamuno nos va llevando, aparte de que luego se ríe de los críticos, se ríe de todo, de todos y de todo. Pero sí que es verdad que voy a acabar con lo que acabó él en 1935, en este metálogo que luego aparece en la última edición de la obra y que termina así este metálogo. Y por esto os digo, lectores de mi niebla, soñadores de mi Augusto Pérez y de su mundo, que esto es la niebla,
esto es la nívola, esto es la leyenda, esto es la historia, la vida eterna. Muchas gracias. Voy a tener que releerla. Perdón. Bueno, nada, yo dejo el paso al debate, aportar lo que queráis. Yo he cogido aquí un par de notas que ya te preguntaré, porque me has dejado loca. Como un amuno, por cierto. Tenéis la palabra. Miguel. Bueno, y Antonio. Primero, pues, Y Paco. deciros la conferencia. No estoy haciendo todavía por la posición que ha hecho la Susana de la rueda, efectivamente, saber pues, hay que volverla a hacer. Sí, ha dicho una cosa de que la naturaleza a distintos años, ¿no? Cuando esté con los 15 años o después está. Bueno, eso creo que pasa con los libros que te gustan, no ya que los leas a distintos años, incluso aunque los leas con muy poca diferencia, pero seguramente si el libro te gusta, si el libro es bueno, en una segunda lectura vas a sacar más cosas que en la primera. Yo hace poco he vuelto a ver, más os hablado un poco del amor, de los enamoramientos, de los enamoramientos de libros de Javier Marías, que lo había leído cuando se publicó y lo he vuelto a leer ahora, y me ha impresionado todavía más que de cuando lo leí hace unos años, o sea, pero no hay mucha diferencia de edad, ¿no? Entonces es muy importante lo que has dicho de las nuevas lecturas, ¿no? Pero no solo con distintos años, sino de nuevas lecturas. Así, de verdad, sí, nos entra en ganas de empezar a volver a leer otra vez, bueno, ya en un mundo, ¿no? Pero hay una cosa, como has mencionado también, la vida de Don Quijote y Sancho. Eso también es extraordinario. Ahí, si no recuerdo mal, bueno, alguno critica a Cervantes. Que lo que vale es Don Quijote, Sancho, son los personajes, pero no Cervantes. Y de alguna manera, no por eso la pregunta, de alguna manera, esto que has explicado de la lucha, del diálogo, del debate de Cervantes, de Unamuno con los personajes de Niebla, pues hay algo de eso también, ¿no? Una sensación de que los personajes también le dicen a Unamuno, bueno, nosotros somos seres vivos, ¿no? Que es un poco lo que el propio Unamuno viene a decirle a Quijote y Sancho ante Cervantes, ¿no? Antes era, como hemos querido decir, no recuerdo el momento, era el metaforial, ¿no? Que los que de verdad eran seres vivos eran los Quijote y Sancho, que de alguna manera tenía razón, porque son los personajes los que siguen viviendo, ¿no? Los autores se mueren, los vivimos todos, pero los personajes están ahí. Bueno, pues era un poco, si tú piensas, es un poco. ¿No? Yo creo que no fue una crítica. Yo creo que Unamuno también intentó confundir, como bien hace Unamuno. Y nos llevó a decir, estaba hablando de la creación literaria, cómo un personaje puede superar a su autor. No quiere decir, evidentemente fue Cervantes quien escribió, ¿no? Quijote, ¿no? El Quijote, pero sí que es verdad que el éxito del Quijote, su creación fue tal que le superó. De hecho, Cervantes no vio otra, aparte de que luego le sacan plagios, ¿no? Le sacan Avellanedas, pues evidentemente no le quedó otra que matar a su Quijote, porque si no le superaba, le llevaba por encima y encima le revivían. Y que de hecho por eso yo creo que también lo hizo Unamuno, revivió a Quijote precisamente para criticar, no para criticar, bueno, porque sí, bueno, Unamuno lo critica todo, ¿no? Pero para llevar a la ironía, ¿no? Hasta tal punto de ironía total, el hecho de que Cervantes tuviera que matar a Quijote. Cuando es el Quijote, cuando hablamos de Quijote, es más, se dice novela novelesco, Quijote quijotesco, nívola nivolesco, que aparece mucho en la esta, pero no se dice cervantesco. O sea, es decir, es como que se ha creado todo un género en torno al personaje, ¿no? Y yo creo que fue eso, fue como una especie como de forma de hacernos pensar cómo la creación literaria puede superar la realidad, ¿no? Y el personaje puede superar a su autor. Entonces, le da vida a los personajes, ¿no? Esa es mi visión, mi humilde visión.
Antonio. Muy interesante. Y aparte de muy interesante, muy bien estructurado y ordenado. Bueno, me ha hecho tomar muchas notas y voy a desarrollar los tres. Bueno, la primera es Cela era un jerezí. Era Cela. Perfecto. Sí. Mientras que Delibes es una unión de un hombre cabal, coherente, muy intelectual, y otro que tiene problemas. Bueno, yo me pasa como a ti. Yo he hecho 4 lecturas de Niebla, 2 por gusto y 2 cuando he coincidido con un curso, un seminario, y ahora intentaré completamente una de ellas en Italia, donde fue muy interesante porque la hermenéutica, toda la filología clásica en Italia es hermenéutica. Sí. No, yo vamos, el curso fue por Mauricio de Santos y fue muy interesante, pero digo. Y ahora, 2 o 3 asuntos. Yo creo que la influencia de Unamuno en la literatura europea ha sido superior a la española. Por ejemplo, cuando yo participé en había varios autores que estaban estudiando la relación entre Unamuno y Pirandello. Sí. Y fundamentalmente los personajes en busca de autor. Y como yo fundamentalmente, pues las lecturas que he hecho han sido metafísicas, las 2 o 3 cosas que quería decir es, primero, Unamuno, que no se le suele ver así, me ha gustado muchísimo, que tú lo has captado perfectamente, es, bueno, muy irónico. A Unamuno hay que tomarse muy en serio a ratos, pero muy en serio. Pero otros ratos es absolutamente irónico y lo que tiende es a despistar, confundir, dar la vuelta, buscar los entresijos y todo esto. Y la huella, otra cosa, la huella de Cervantes es evidente, pero no solo en el sujeto. Sí. Es que en el licenciado de Villegas, Sí. por ejemplo, está la vulnerabilidad de un personaje. Y ya decir que Unamuno también tenía una querencia muy grande por lo experimental. No se conformaba, no, o sea, hacer algo que ya estuviera hecho no le llamaba la atención. Y en los aspectos en que es pesimista, es muy analítico. Por ejemplo, yo, para no entretenernos mucho, yo creo que cada uno elige sus propias páginas, el punto central de Niebla. A mí me parece la visita que hace Augusto Pérez a autor con amor, porque ahí hay un desdoblamiento donde Augusto Pérez es a Unamuno lo que Unamuno es a la trascendencia. ¿Hay o no algo más allá? Todo eso es el... Y el otro aspecto que también me gusta mucho como lo has tratado es el papel que juega Orfeo en la novela. Sí. El gran olvidado. Claro, absolutamente de acuerdo con lo que has dicho. Solo añadir que el personaje de Orfeo, que tiene alguna relación con el perro, baja a los infiernos, conoce el ultramundo y por consiguiente es un vivo que ha estado entre los muertos. Sí, total. Bueno, y ya termino. Me ha parecido muy bonito lo que has comentado con la Redondo. Yo lo conocí. Era un Grandísimo. hombre que
engañaba un tanto, porque sabía mucho más de lo que aparentaba. Y un grandísimo profesor. No, pero que tenía, Sí. tenía trasfondo, tenía trastienda y lo hacía muy bien. Y claro, decir por último, de comentar por último que Niebla es un magnífico texto agónico existencial. En mi lectura metafísica no me cabe la mano. Ahora, de lo que tampoco me cabe duda es que además de eso, es muchas otras cosas. Y que quedarse en eso es hacer una lectura parcial. Sí, totalmente de acuerdo. No puedo decir otra cosa. Pues Paco, cuando quieras. Pues están de acuerdo los dos que hablan, así Es que... que no puedo, al contrario. Has empezado hablando De teoría literaria, sí. 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 A mí me cuesta clasificar luego la narrativa del libro. Niebla la escribe, lo has dicho, en 1905. Solo hacía 7 años que se produjo la crisis del 1928. El cataclismo, la depresión, la tentación, el régimen nacionalista, donde se ubica al propio Unamuno, pero que a la altura de 1910, Sabín, que fue el padre de la denominación, dijo que esa generación no existía. Cosa que suscribió Baroja y también el propio Unamuno. Y de hecho, viendo la trayectoria literaria, cultural, política de los principales responsables de esa generación regionalista, cada uno con su después Unamuno se confrontó con la generación de Platón, la generación muy potente, que renovó el paradigma estético literario. Yo veo en la obra literaria la mano del profesor, la mano académica. Por eso hay tantas referencias a la filosofía y a la sociología contemporánea. Y la mano del profesor también se ve en las referencias que hay a clase. Pero en cualquier caso, me cuesta mucho clasificar su alimentación. Él no es Galdós, evidentemente, no escribe a la manera nacionalista, ni es Valle Machado, a la manera nacionalista. ¿Cómo lo clasificarías? Una monesca. Es que es él. O sea, pero sí que es verdad que bueno, evidentemente que como aquella época, ¿no? Lo que intenta las personas que están en esa época, ¿no? Defraudadas de todo, defraudadas aunque quieren España, ¿no? Pero están defraudadas de todo, yo creo que están defraudadas de la literatura, están defraudadas. Yo es lo que siento cuando leo a Unamuno y es como, evidentemente yo lo definiría eso como Nibola. Como Nibola. Intenta crear, ¿no? Pero un género nuevo, pero no lo es, ¿no? O sea, de hecho luego en ese último metálogo que él hace, él mismo dice Nibola, opólogo, trílogo, llámenlo como quiera. No, es como que ya le da todo igual, o sea, no quiere estar dentro de las estructuras, no quiere estar dentro, y es una estructura. O sea, es crear, como bien ha dicho antes Chazarra, ¿no? Crear una corriente fuera de España, como bien creó. Y la creó precisamente eso, pues con su propia forma de hacer, con romper todo, con buscar algo nuevo, que estaba desencantado de todo. Y yo, pues eso, un amonesco o Nibola. No lo podría definir de otra manera. Es una forma de romper, de salir de esa monotonía, de ese desánimo, ¿no? Y entonces, ¿qué más que hacerlo a través de la literatura? Y que, por cierto, además estoy totalmente de acuerdo con Chazarra, el artículo que ha escrito, ¿no? en el Entre Letras, que me lo pasó Isabel para que lo leyera, y con su primera obra de teatro Finge, que Unamuno no es teatro, Unamuno es Nibola. O sea, y de hecho Niebla se ha llevado al teatro, se ha hecho, pero no le falta esa profundidad de la lectura, le falta la hermenéutica que tenemos. Y entonces
sin, como bien dice, la hermenéutica dentro de este documento y lo que lleva luego a la parte italiana, ¿no? Es lo que yo creo que le define, ¿no? que le define como autor. Pero como no se puede clasificar en lo anterior ni en lo posterior, evidentemente, porque lo posterior rompe totalmente, no quiere saber nada de un mundo, ¿no? Pero sí que es verdad que es eso, una forma de romper, ¿no? Estoy harto de todo y tengo que romper. Bueno, pues yo quiero hacer 2 preguntas también. Fáciles. A ver, a mí, por supuesto, me sigue dando vueltas la cabeza como la niña del exorcista desde que he leído Niebla. Con esta interpretación hermenéutica tuya ya es más vueltas a la cabeza todavía, los giros son más rápidos, porque has expuesto que Niebla tiene una estructura perfectamente definida, al menos para ti, cuando lo que yo entendía que es una nivola es todo lo contrario, es un texto sin estructura ninguna que van construyendo los personajes porque van teniendo esa vida propia. Entonces, en esa vida propia se va escribiendo una novela, ahí como simplemente Unamuno es el señor que va poniendo, vamos, que va llevando al papel lo que los personajes van creando. Tú ahora tienes la teoría de que Niebla no es una nivola, porque si tiene estructura no es una nivola. O sea, se está burlando de mí, al menos de mí se ha burlado completamente. De todos. Vale. Bueno, por lo menos me he enterado a tiempo. Eso siempre es bueno. Y la segunda cuestión es vinculada a que yo en una primera lectura, que es la única que he hecho, de Niebla, veo un machismo, pero recalcitrante. ¿Por qué? Porque habla de la mujer, ten una mujer tuya. ¿Con cuál me quedo? Porque se pone a elegir. Pero es que mete a Liduvina en medio, que ya está casada con otro. O sea, él habla de las mujeres y sus personajes mujeres tienen, por supuesto, peso, tienen, a ver, menos peso que los personajes masculinos. Pero además de tener menos peso, están siempre relacionados con otro hombre, porque son sus posesiones. ¿Es otra burla o es machismo directamente? Porque la época, a ver, lógicamente, estamos hablando de una época en la que efectivamente ¿vale? Aquí vuelvo a hacer mi hermenéutica. ¿Vale? Que igual que lo que he hecho antes, discúlpame, he hecho mi hermenéutica también y dónde lo clasifico. Era mi hermenéutica, perdón. A ver, nos engaña, sí, pero o no, porque Niebla tiene 2 lecturas, la de mi niña de 15 años y la analítica. Entonces, sí que es verdad que a través del discurso, a través del método socrático, a través del tal, nos lleva un discurso sencillo, además con diálogos, con monólogos, con no sé qué, nos lleva. Tú te puedes quedar con una lectura superficial de la obra o te deja loca y tienes que releer y tienes que profundizar. Entonces ahí es donde entra la estructura. La nivola existe, o no. O no, o nivelesco, pero sí que es verdad que yo creo que juega eso. Luego con el tema del género, a mí me pasa igual, el tema de la mujer a mí me pasa igual, pues nada machista, pero me vuelve a pasar igual, me quedo con la primera lectura o no, porque hay un momento en el libro Niebla en el que coge y dice, hablaba del alma, y cuando el hombre busca su alma, perdóname, esta es mi interpretación, cuando el hombre busca su alma, y dice que la mujer, bueno, también lo hace un estudioso del que se ríe, ¿no? No me acuerdo del nombre, Paparrigopoulos, ¿no? Del que se ríe, se inventa un científico del que se ríe,
¿no? Que le pregunta a Augusto sobre la mujer, ¿no? Sobre si entiende a la mujer, ¿no? En ese apartado. Y le dice, la mujer no tiene que buscar porque tiene un alma colectiva. Es súper curioso ese tema porque si nos damos cuenta, Eugenia maneja a todos. Eugenia maneja a Augusto. Eugenia a Mauricio le maneja, al final hasta le hace trabajar, o sea, aunque no quisiera. Eugenia y Ludovica. Sí es verdad que están supeditadas a hombres, sí es verdad que están ocultas, pero Ludovica realmente bueno, no me acuerdo. Liduvina, que siempre la llamo Ludovica, aunque la leo y en mi mente será Ludovica. Liduvina realmente es la que le intenta llevar muchas veces a la cordura, la que le dice, ¿pero qué le pasa? Pero si es que, fíjate, que yo sé que te gusta aquella, no sé qué, no sé cuánto, tienen un punto y tienen como una referencia a la realidad. Son los personajes masculinos los que realmente se van, pero las mujeres están ahí en la realidad, en sus intereses y en su realidad. Pero no piensan. O no vemos que piensen, porque no van a pensar si es Eugenia la que arma todo el jaleo. Bueno, para que, bueno, vale. esto ya es debate. Sí, Eugenia es otra cosa. Sí. También. O piensa demasiado. O piensan demasiado. Entonces, sí, evidentemente para la época es la época, ¿no? Pero creo que también tiene dos lecturas, yo creo. Venga, ya Sí, terminamos. cerramos. Creo que concluimos que vamos a releer Niebla, al menos los presentes, y espero que quienes nos hayan escuchado, porque siempre es una delicia leer Niebla. La verdad es que sí da para mucho. Y nada, muchas gracias, Susana. Ha sido estupendo y me siguen dando vueltas la cabeza. Muchas gracias.